Turquía es uno de los países más visitados en el mundo por su riqueza histórica, el maravilloso clima del Mediterráneo y su diversa cultura. Ciertamente, nos encontramos ante una nación con una economía exitosa, una mano de obra cualificada y competitiva y una infraestructura imponente. Pero esto no siempre fue así. Retrocedamos en el tiempo a 1922, época de Kemal Atatürk, el fundador de la moderna República de Turquía, ahora que este país llama a las puertas de la Unión Europea. Turquía es un estado en donde residen casi 75 millones de personas. En este país, situado entre Asia y Europa, hay grandes preocupaciones hacia el tema de la occidentalización de los países musulmanes tras los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Irak. Pero, ¿cómo fue realmente el proceso que condujo al pueblo que constituyó el secular Imperio Otomano hasta constituirse en un Estado moderno y laico que es hoy? La Guerra de Independencia turca, llamada la Guerra de Liberación, es un periodo que se extiende desde la derrota del Imperio Otomano a manos de los aliados en la Primera Guerra Mundial hasta la declaración de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. Los nacionalistas turcos fundaron y constituyeron la moderna Turquía como resultado de la Guerra de Independencia turca y, por encima de todo, establecieron el actual territorio nacional turco de acuerdo con el Tratado de Lausana. El reconocimiento de la nueva República Turca por parte de las potencias permitió a Mustafa Kemal volver a centrarse en la reconstrucción interna del país a partir de 1923. Pero, ¿quién es Mustafa Kemal? Nacido en Grecia en 1881, en una familia de clase media, realizó sus estudios en escuelas militares que le dieron el contacto con la realidad política de un imperio en el ocaso. Enviado en misión a Siria, Kemal se convence allí de que solamente un Estado nacional turco que renuncia a oprimir a los demás pueblos podrá trabajar en favor del pueblo propio turco. Sus experiencias con los dirigentes del movimiento de los jóvenes turcos le hicieron comprender la necesidad de separar el poder civil del militar y someter este último al primero. Su objetivo era liberar al país de todo tipo de dependencia. Su don de observación y de análisis y sus facultades de intuición y de prudencia hacían de Mustafa Kemal un buen estratega, no solo en el campo de batalla, sino también en los combates políticos que hubo que librar. Su estrategia en la época de la Guerra de Liberación consistió en conciliar diversos grupos y capas sociales del campo antiimperialista. Una vez conseguido esto, inició las reformas necesarias para la transformación de las victorias militares en conquistas civiles. En el período inmediatamente posterior a la Guerra de la Independencia, la tarea de las fuerzas kemalistas consistía esencialmente en la creación de un Estado y de una sociedad. En 1923, la joven Turquía se encontraba preparada para entrar en el camino del progreso y de las reformas, al abrigo de toda intervención o injerencia extranjera. Gozaba del apoyo del pueblo, que por primera vez colaboraba con sus dirigentes. Y con este movimiento, en el que participaban todas las clases sociales, aseguraba como mínimo un apoyo popular a los proyectos de cambio. Por lo demás, la resistencia a las reformas vendría solo de los fanáticos religiosos y de una fracción tradicionalista de la élite. Por primera vez en toda la historia turca, la voluntad revolucionaria encontraba un clima propicio a su desarrollo. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdun. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. En el ámbito político se muestra la desaparición del sultanato, que fue abolido por la Asamblea de Ankara el 1 de noviembre de 1922, en donde Mustafa Kemal negoció la paz con los aliados en el Tratado de Lausana
en el que se acordó la retirada de todas las tropas de ocupación y la aceptación de la distribución territorial, con la anexión a Turquía de la Armenia Occidental. Turquía asumió la pérdida del Imperio Otomano, pero se libró de pagar las indemnizaciones de guerra. Los estrechos quedaron, sin embargo, desmilitarizados y bajo control de una junta internacional hasta 1936, cuando Turquía logró el control de los mismos. La minoría griega en Turquía y la turca en Grecia fueron intercambiadas por acuerdo entre los dos países, de manera forzosa, quedando pequeñas minorías religiosas en ambos. La República se proclamó en octubre de 1923. Se aprobó una nueva constitución y Kemal se mantuvo como presidente del nuevo país, mientras İnönü era nombrado primer ministro. El sultán huyó en un buque británico y la asamblea eligió un sucesor como califa, es decir, la posición de cabeza nominal de la fe islámica en la que estaban investidos los sultanes otomanos. Esta figura fue finalmente abolida en marzo de 1924. Con el establecimiento de la República de Turquía, los esfuerzos por modernizar el país comenzaron. El nuevo gobierno analizó las instituciones y las constituciones de los estados occidentales, como Francia, Suecia, Italia y Suiza, y los adaptó a las necesidades y características de la nación turca. Todo esto dando como resultado la búsqueda de la soberanía nacional. Este principio se convierte en arma ideológica y política para la construcción de un Estado democrático y nacional sobre los escombros de una monarquía oscurantista y reaccionaria. Pero, por otra parte, Kemal era un ferviente nacionalista turco y estaba determinado a crear un Estado turco homogéneo. Por acuerdo con el gobierno griego, se realizaron intercambios masivos de población griega de Turquía y población turca de Grecia, lo que dio lugar a incidentes raciales serios. Dentro del programa de occidentalización de Atatürk, algunos cambios fueron muy simbólicos. Cierre de las escuelas religiosas en 1924. La prohibición del fes el 25 de noviembre de 1925 y el velo, a la vez, que introduce la vestimenta occidental, incluyendo el sombrero. En este mismo año adopta el calendario occidental y del domingo como el día festivo semanal en lugar del viernes. Para 1926 se introduce el nuevo Código Civil basado en el suizo. Este código terminó con la poligamía y el divorcio por repudio e introdujo el matrimonio civil. En 1927 elabora el primer censo de población. En 1928 se sustituye el alfabeto árabe por el latino, año en el que también se declara la laicidad del Estado. Para 1934 se promulgó la adopción de apellidos hereditarios. Los cambios efectuados en los años 1922-1924 daban fe manifiestamente de la determinación de los reformadores turcos de laicizar el Estado. Con ellos, el derecho público turco cambiaba de naturaleza. El principio de la conformidad de las leyes con el derecho coránico daba paso al principio de la conformidad de las leyes con la voluntad nacional, o mejor aún, con la soberanía nacional. Principios ambos reconocidos y consagrados por las constituciones de 1921 y 1924. Esta secularización del aparato estatal llevará a la disolución de los tribunales coránicos, a la supresión de la referencia al Islam como religión del Estado en 1928 y a la inclusión del principio del laicismo en la Constitución de 1937. Respecto a la situación de la mujer, la institución del matrimonio civil monogámico y la instauración de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer entrañaban ya una verdadera liberación jurídica de esta, un preludio a su emancipación. La mujer participó en la Guerra de la Independencia como combatiente, vestida de hombre o en la retaguardia. En resumen, a la par de los hombres, las mujeres estuvieron en la lucha.
un periodista francés que en 1921 le preguntaba cuál va a ser la suerte reservada a las mujeres en esa Turquía ya tan profundamente transformada, Mustafa Kemal responde: la igualdad completa. Ellas se han ganado sus libertades. No menos importantes son las reformas entonces realizadas en el ámbito de la cultura y la educación. En 1924, la enseñanza fue completamente unificada y laicizada bajo la dirección de un Ministerio Nacional de Educación. Esta reforma no solo afectaba a los círculos de enseñanzas religiosa musulmana, sino también a los establecimientos escolares extranjeros desde los que se propagaba de algún modo una cultura cosmopolita y alienadora. Desde entonces, bajo pena de prohibición, estos establecimientos tendrían que conformarse a los principios laicos modernos. Con la adopción de un alfabeto latino fonético que se declaró rigurosamente obligatorio en 1928, permite a todos aprender con mayor facilidad a leer y escribir. Y ello contribuiría también al enriquecimiento del idioma turco, cuyo desarrollo se veía entorpecido, si no paralizado, por el uso de un alfabeto que era completamente extraño. Se perfilaba también una transformación paralela en el campo del derecho privado. A este respecto, la adaptación a Turquía del Código Civil suizo constituyó un acontecimiento importante, particularmente en la esfera del derecho económico y de los derechos de la mujer. En efecto, la adopción de los principios modernos relativos al derecho de la propiedad y de las obligaciones iba a facilitar el progreso de las relaciones de producción capitalista en una sociedad semifeudal. El segundo período se extendería desde 1928 a la muerte de Kemal, 10 años después, y se caracterizó por el inicio de una política económica de carácter estatista que habría de convertirse en uno de los rasgos distintivos del kemalismo. En 1934 se puso en marcha el primer plan quinquenal destinado a implantar una industrialización acelerada que primaría desde ese momento sobre las estructuras tradicionales agrarias. El capitalismo de Estado desarrollado por Kemal ha marcado decisivamente el desarrollo económico del país en el siglo XX, provocando una seria descompensación entre el sector industrial y la economía agraria que había prevalecido hasta entonces. En su política exterior, Kemal adoptó una postura de neutralidad y abandonó toda pretensión expansionista. Su principal objetivo fue preservar el acceso de Turquía a Europa a través de los estrechos, para lo cual se encargó de mantener relaciones cordiales con las potencias occidentales. Trató de poner fin a la tradicional hostilidad greco-turca con la firma de un tratado de amistad y sostuvo excelentes relaciones con la Unión Soviética y Gran Bretaña. En 1932, Turquía ingresó en la ONU y 2 años después selló el Pacto Balcánico con Grecia, Rumania y Yugoslavia. A despecho de las resistencias y de algunos malos intentos de volver al pasado, la actual Turquía ha cumplido en gran parte las tareas de esta revolución. Sobre este punto existe un consenso general entre las fuerzas sociales y políticas más influyentes del país. El pensamiento y la acción de Mustafa Kemal marcaron tan profunda y duraderamente el destino del país que hoy comprendemos mejor por qué el pueblo turco, por medio de sus diputados en la Gran Asamblea Nacional, le confirió el nombre de Atatürk, que literalmente significa padre de los turcos.